Primero les quiero comentar que nos acompaña la directora de Desarrollo Social de la Municipalidad de Florencio Varela, Noelia Pino. Nos acompaña justamente en relación al trabajo de investigación de territorialidades y violencia de género en Florencio Varela, que hizo un grupo de tercer año, ¿sí?, en la materia investigación geográfica. Y por otro lado tenemos, también nos acompaña el Club de Ciencias de la Escuela Secundaria 6. Después ellos se presentarán, porque yo no me acuerdo todos los nombres, ¿sí? Bueno, lo que primero queremos hacer con el profesor Facundo Piris y la profesora Clarizzi, ¿sí?, es presentar lo que va a ser, digo, en un futuro, el Departamento de Investigación y Redacción del Instituto 54. ¿Sí? Primero les voy a comentar un poquito cómo surge este Departamento de Investigación y Redacción. Primero fueron charlas de pasillo. Las charlas de pasillo que tenemos por ahí con el profesor Facundo Piris, ¿sí?, en pensar las relaciones entre las materias que cursan en tercero y cuarto año de investigación geográfica e investigación histórica, ¿sí? Entonces, empezar a pensar cómo podemos relacionar esa investigación histórica y esa investigación geográfica y pensando desde los marcos teóricos. Que ustedes saben que cuando uno piensa un trabajo de investigación, lo primero que va a hacer seguramente va a ser pensar la temática, pero lo más importante es desde qué marco teórico yo voy a trabajar ese tema. ¿Se escucha bien? Sí, demasiado. Estamos bajando el volumen. Ah, bueno. Bien. Bueno, esas primeras fueron las charlas de pasillo. Como segundo elemento, lo más importante es pensar los antecedentes que nosotros tenemos en la institución, y dentro de esos antecedentes son todos los trabajos de investigación que realizaron los alumnos de geografía en tercero y cuarto año y los alumnos de historia, ¿sí? Es decir, todos los trabajos de investigación, que obviamente vale la pena que recuperemos todos esos trabajos. Entonces, ese es un antecedente importante. ¿Por qué? Porque en realidad es mucho esfuerzo de parte de los docentes y de parte de los alumnos. Entonces, hay que recuperar todos esos trabajos de investigación. Por otro lado, otro de los elementos importantes es, con el profesor Facundo Piris empezamos a pensar lo que en un principio iba a ser el Centro de Investigación Social. ¿Por qué digo en un principio? Porque si bien nosotros lo pensamos desde nuestra orientación, o sea, desde la historia o desde la geografía, en realidad la idea es poder invitarnos a todos los docentes y a todos los alumnos de todas las carreras que quieran participar. Cuando nosotros le presentamos a la profesora Caferata, a la profesora y regente Susana Velo y a la profesora Clarizzi, le presentamos la idea, nos animaron a ir un poquito más allá, ¿sí? Y empezar a pensar ese departamento no solamente como investigación social, sino que sea parte de la institución, ¿sí? Un departamento de investigación y redacción. Entonces también empezamos a pensar una serie de ideas rectoras, ¿sí? ¿Cuáles iban a ser nuestras primeras ideas en relación a la investigación? Obviamente la primera idea es ¿qué es investigar? No voy a desarrollar todas porque si no, no nos vamos a ir más, ¿sí? ¿Qué es investigar? ¿Cómo enseñar a investigar? ¿Sí? Porque a veces resulta difícil investigar y más difícil va a resultar enseñar a investigar, ¿sí? Otra de las preguntas es ¿por qué y para qué investigar en nuestra formación docente? Fíjense que nosotros por ahí lo localizamos en investigación geográfica o en investigación histórica, pero en realidad en cualquier materia del profesorado nosotros investigamos, ¿sí? Investigamos como docente, investigamos como alumnos. Entonces, va más allá del mero hecho de empezar a pensar la investigación científica, sino que uno lo piensa como una forma didáctica, ¿sí?, de poder enseñar o una forma didáctica de poder aprender. Entonces,
Por ahí los chicos que tienen más claro el diseño curricular, uno puede investigar desde una situación problemática, puede investigar desde un estudio de caso, o puede investigar teniendo la lógica de la investigación científica. ¿Sí? Son diferentes formas de investigar. Bueno, ¿y por qué y para qué investigar en la escuela secundaria? Que esto sería lo más importante para nosotros, ¿sí? Pues nosotros docentes vamos a tener que ir a enseñar a una escuela secundaria. Entonces, bueno, ¿cuál es la lógica? ¿Cómo enseño en una escuela secundaria a investigar? ¿Sí? Que bueno, esto se liga un poco con las líneas de investigación que ahora lo vamos a trabajar. Y después también, importante, ¿por qué tenemos que realizar un registro de todo lo que hacemos? Muchas veces hacemos mucho en la institución y no queda ningún registro, ¿sí?, de lo que hacemos a lo largo de los años. La profesora ya se jubiló, no tiene ningún registro de todo lo que hizo en su vida. Bueno, la idea es entonces empezar a tener los registros de lo que hacemos, ¿sí? Bueno, me van apurando, ¿vieron? Así me llevan. Una de las líneas de investigación que hemos pensado, es decir, este departamento de investigación y redacción, está pensado en 3 líneas de investigación, básicamente. Una línea sería la práctica docente. Hola, buenos días. En la marca. Les comento un poquito cómo surgió esto. La realidad es que hace más o menos 7 u 8 años que yo tengo espacio de la práctica 3 en el instituto, y el año pasado terminé una especialización en problemática en las ciencias sociales y su enseñanza. Y me di cuenta de lo que estaba diciendo Patricia, que nosotros tenemos mucha experiencia por trabajar con alumnos en escuelas secundarias, pero no tenemos registros propios de las cosas que van pasando en la escuela secundaria. Nosotros contamos con insumos fundamentales, con las observaciones que realizan nuestros alumnos cuando empiezan a hacer las prácticas, la experiencia propia de la práctica docente, y eso queda guardado en una carpeta que es personal, en la cual ponemos una calificación, terminan la práctica y ya está. Entonces, la idea de esto es tomar como insumo esas experiencias que viven nuestros alumnos, hacerlo sostenidamente a lo largo del tiempo y utilizar esas observaciones y experiencias de la práctica docente, en principio del tercero y cuarto, que es cuando ellos tienen su primer contacto con alumnos de secundaria básica y de secundaria superior, y emplearlos para hacer un registro basado en una metodología de trabajo con lineamiento de equipos científicos, para que nos sirva fundamentalmente para dar cuenta de las rupturas, de las continuidades que se dan en el sistema educativo en secundaria básica y en secundaria superior. Hacerlo en un primer momento con 3 o 4 escuelas testigos del distrito, que son básicamente las que solemos llevar nuestros alumnos a que realicen las prácticas de tercero y de cuarto año, y después poderlo hacer de forma un poco más prolongada, más amplio en el resto de las escuelas del distrito. Obviamente esto es un trabajo que se piensa en años, en muchos años. Dar cuenta de las modificaciones y de las permanencias, sobre cómo se abordan las temáticas, sobre los cambios en las dinámicas de clase, en la presentación y el abordaje del tema. Eso va a llevar mucho tiempo, pero la idea es comenzar con los registros de este año, nuestros alumnos de práctica de tercer y de cuarto, empezar a trabajar las experiencias propias, dejar registro, pero no registros tomados simplemente como experiencias personales, sino donde podamos presentar problemáticas y determinadas líneas de hipótesis que nos van a servir para investigar, y continuar esas experiencias de práctica docente del tercer y cuarto año, el próximo año, el próximo y el próximo, y dar cuenta a partir de esto, al cabo de 5 años, de 10 años, por eso estamos hablando de un proyecto de largo plazo, de continuidades o de rupturas que se dan dentro de las escuelas secundarias en la forma en la que los docentes abordamos distintas temáticas. De hecho, lo hacemos, lo que pasa es que no tenemos registro de eso. Cuando nosotros
entablamos conversaciones con nuestros alumnos o en la etapa previa a la observación, cuando estamos esos 2 meses en el instituto con nuestros alumnos, justamente hablamos sobre esto, sobre las cosas que se van modificando, sobre lo que antes se hacía y ahora no se hace, sobre las actitudes que tenían los docentes y ahora no las tienen, y la realidad es que todo eso es algo que después perdemos, porque no hay registro escrito. Entonces, la propuesta es empezar a dejar constancia de eso para hacer un trabajo que a futuro en realidad represente a todos nuestros alumnos y dé cuenta de la dinámica y el funcionamiento pedagógico a nivel local primero y después, bueno, eso se puede hacer extensivo a otras escuelas, incluso a otros distritos, y está pensado incluso contagiar a otras instituciones educativas de nivel superior, porque en el largo plazo, mucho más largo plazo, podríamos dar cuenta de estos cambios y permanencias a un nivel regional un poco más amplio también. Así que esto arranca hoy, pero en realidad tiene derivaciones a muy largo plazo. Bueno, otra de las líneas de investigación, ¿sí?, van a ser los contenidos específicos que nosotros investigamos en tercer y cuarto año. Hablo tanto del profesorado de historia como del profesorado de geografía, ¿sí? Es decir, cada uno en su materia, digamos, investiga determinados contenidos en el aula con sus alumnos. Entonces, la idea es investigar determinadas temáticas, tomar registro, ¿sí?, o sea, tener ese trabajo de investigación, y por otro lado también pensar propuestas didácticas. ¿Por qué propuestas didácticas? Porque en realidad uno lo hace desde el contexto científico, la investigación, y en realidad cuando uno va al aula, en realidad lo tiene que hacer, o sea, uno docente cuando va al aula de secundaria, lo tiene que hacer dentro de la investigación escolar. Una cosa es la investigación científica y otra cosa es la investigación escolar, ¿sí? No voy a ahondar en eso porque si no, no nos vamos. Hay un ruido. Sí, hay una interferencia. ¿Ahí se escucha más? Ahí está. Perdón. Mochila. Bueno, Pero tiene algo viviente. bueno, en términos generales, en el marco de lo que es el Departamento de Investigación, el otro día justo surgió mientras las chicas hablaban de esta cuestión del plan maestro, algo bastante interesante. Porque me parece que de los terciarios, en realidad en el marco de la educación secundaria y primaria también, siempre nos acostumbramos a que muchos hablen de nosotros y nosotros no hablemos de nosotros mismos. Yo creo que una forma de hablar de nosotros mismos es investigando, por ejemplo, como muchos investigan, lo hacen desde la sociología, la antropología, los grupos académicos que justamente desembarcan en los institutos y en las escuelas para hacer investigaciones y después nos tabulan, nos transforman en dato grosso para ser analizado. También es interesante que nosotros hablemos de nosotros mismos generando nuestras propias propuestas de investigación. Es decir, bueno, nosotros también investigamos. Por eso me parece que es importantísimo hacer este paréntesis, para qué vamos a investigar, no solamente en el profesorado, sino cómo vamos a resolver también la investigación en el marco del aula, en el caso, bueno, que esté dirigido para la carrera de secundaria, ¿no?, que es lo que ustedes están formando como docentes de historia y de geografía. En realidad, las dos leyes que nos vinculan, la 26.206, 260, perdón, y la 13.388, que son la provincial y nacional, plantean justamente una educación a lo largo de 6 años, ¿no?, con carácter obligatorio. Y en el último año, justamente, como se produce lo que yo llamo, sobre todo en el marco de orientación de lo que sería ciencias sociales, que algunos de ustedes vienen de ese secundario, bueno, también en el caso de historia aparece en arte como una difusión de contenidos, ¿no?, porque no hay un contenido específico a ser abordado. Entonces se plantea el trabajo en el eje de problemática. Y hay 3 materias que son claves, ¿no?, en esa situación. La primera, bueno, sería geografía, que justamente ronda a través de problemas a trabajar. No tiene un currículum estandarizado, como para seguir punto por punto, como cualquier diseño curricular. En el caso de historia, que tiene 3 grandes nodos, aparte de la investigación histórica y el término de la utilización de herramientas metodológicas para la investigación, son los 70, los 80 y los 90. Estamos hablando claramente de historia muy reciente, ¿no?, o historia de tiempo presente, como se la denomina también.
Y por otro lado, el proyecto de investigación en ciencias sociales, ¿no? Que sería el coordinador y el articulador de estas dos materias anteriores. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué estas materias tienen una relevancia importante en el marco de la secundaria? Y también en el terciario, que es donde aparecemos nosotros, desde investigación histórica e investigación geográfica, en el tercero o en cuarto año. Porque justamente nosotros tenemos que encargarnos, o sea, no como docentes, sino ustedes también como docentes de información, de adquirir el bagaje justamente metodológico y epistemológico para después trabajar con nuestros estudiantes. O sea, si nosotros vamos a trabajar temas de la década del 90 o la década del 80 en historia, que es mi especialidad, lógicamente herramientas como historia oral, como microhistoria, o historia de tiempo cercano, o justamente historia muy contemporánea, como se denomina también historia reciente, tenemos que tenerlo en términos metodológicos. Por eso también se utiliza esto. Y la lógica es no solamente vincular al estudiante con el conocimiento, sino también con la producción de conocimiento, que por ahí justamente es otro marco referencial, donde el estudiante, si bien, por supuesto, aparte también el tema de enseñar a hipotetizar, que el estudiante empieza a pensar en hipótesis en el marco de secundaria, es una herramienta que nosotros también adquirimos en el marco del profesorado. Por eso es tan importante esto, porque hace nuestro quehacer habitual. El día de mañana, cuando a ustedes les toque ejercer la docencia y tengan un sexto año, van a tener que recurrir muchas veces a la investigación, a las entrevistas, a las encuestas, porque no hay material bibliográfico producido sobre la década del 90. 1 o 2 libros que tienen que ver con colecciones muy escuetas de historia para trabajar con los estudiantes. Así que en realidad el departamento tendría un primer punto que sería el de trabajar en el marco institucional para ver no solamente las investigaciones que se realizarían en la institución, sino también es esta proyección al marco de la secundaria, cómo después se trabaja en términos metodológicos y epistemológicos cada materia que se ha abordado en el marco del tránsito. ¿Comprenden? Más o menos eso es lo que quería declarar para vosotros.